Bienvenidos un día más a Infocámara TV, en este portal en colaboración con la Nueva Crónica de León. Desde la Cámara de la Propiedad Urbana esperamos mantenerles informados de las últimas novedades, como es en este caso la publicación del Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo. La finalización del estado de alarma el día 9 de mayo ha provocado que el Ejecutivo publique este decreto con una serie de medidas extraordinarias y urgentes que de alguna forma lo que tratan es de paliar esta crisis social y económica a que nos ha llevado la crisis sanitaria, que parece ya estar remitiendo gracias a las vacunas. En 25 páginas de normativa de diversa índole que entran en vigor el día 9 de mayo, coincidiendo con el decaimiento del estado de alarma, desarrolladas en 5 capítulos, vamos a ver en qué afecta en materia de propiedad, sobre todo a los arrendadores, a los propietarios, a las comunidades de propietarios, juntas de propietarios, en los capítulos sobre todo 2 y 3. Juan López Contreras nos va a desgranar las claves de esta reforma. Cuando quieras, Juan. Como ha comentado el gerente de la Cámara de Propiedad, esta última reforma, aprobada por el Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, afecta a 4 puntos fundamentales. En primer lugar, a la suspensión de los desahucios, al aplazamiento y condonación parcial de los alquileres, a la prórroga extraordinaria de los contratos y, sobre todo, por su novedad, y es a lo que dedicaremos más tiempo, a la celebración de juntas de propietarios. En relación a la suspensión de los desahucios, como sabemos, porque es conocido por la prensa, han estado suspendidos todos los lanzamientos que afectaban a viviendas habituales cuando en el arrendatario se daba una circunstancia especial en situación de vulnerabilidad. Estaban suspendidos los desahucios hasta la fecha del 9 de mayo de este año. Con la reforma última lo que se hace simplemente es aplazarlo hasta fecha de 9 de agosto. Por consiguiente, todas aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad social, tratándose de vivienda habitual, y en aquellos procedimientos, ya sea de desahucios por falta de pago, ya sea desahucios por vencimiento de plazo, o en el caso que se incluyó posteriormente de ocupas, en todos aquellos casos se suspenderán los lanzamientos y los procedimientos judiciales hasta el 9 de agosto. Ahora bien, la única excepción que existe es que afecta, hay que destacar, porque ha habido confusión en las consultas, que esta medida afecta a todos los propietarios. Aquí no distingue la ley si hay propietarios grandes tenedores o no, afecta a todos los propietarios. Aquí solo se tiene en cuenta a la persona del arrendatario o al ocupante de la vivienda. Por consiguiente, esta medida afecta a todos y la única excepción es que el propio propietario esté también en situación de vulnerabilidad y alegue o invoque esta causa en el procedimiento para que no se suspenda el desahucio. De todas formas, esta cuestión, los requisitos, los hemos desarrollado en una webinar que se celebró el 23 de marzo y que se puede ver en el portal de la Cámara de la Propiedad. El segundo punto que toca la reforma es el aplazamiento o condonación parcial de los alquileres. También debemos destacar, porque hay confusiones, que estas medidas, actualmente no existen medidas del Gobierno que afecte a los locales comerciales. Por consiguiente, el aplazamiento o la reducción o condonación parcial o total de la deuda de los locales habrá que estar a lo que pacten las partes. Y ya hemos hablado también en otra webinar celebrada creo recordar que era el 20 de abril, en ese caso se puede invocar siempre la cláusula rebus sic stantibus por los arrendatarios, lo cual conllevará a que el propietario y arrendatario seguramente pacte una reducción o un aplazamiento de la renta. Pero sí afecta a las viviendas y se mantienen los mismos requisitos, pero sucede lo mismo que anteriormente dijimos. Hasta ahora se suspendía, el aplazamiento o la reducción de la renta en el caso de viviendas solamente regía las solicitudes realizadas hasta el 9 de mayo y ahora se amplía hasta el 9 de agosto. Otro punto que toca la reforma es el relativo a la prórroga extraordinaria que establece también el Real Decreto 11/2021.
También se prorroga, es decir, cuando se vence el contrato, bien sea porque está sujeto a prórroga forzosa de la prórroga obligatoria de que establece la ley del año 94, que actualmente son hasta 5 años si es persona física o hasta 7 años si el arrendador es persona jurídica. Ahora bien, también afecta a los contratos anteriores, que como sabemos las prórrogas eran solo de 3 años, y después también afecta a todas las prórrogas tácitas, es decir, una vez vencidos estos plazos obligatorios, el contrato se suele prorrogar anualmente, pues bien, si llegado cualquiera de estos vencimientos el propietario quiere recuperar la vivienda, puede hacerlo, notificándolo con un preaviso, que dependiendo del momento en que se cerró el contrato puede exigirse 1 mes de preaviso o 4 meses, pero lo importante aquí es que el arrendatario tiene derecho a prorrogarlo hasta 6 meses más, después del vencimiento de esa prórroga obligatoria o el vencimiento de la prórroga tácita. Y esta solicitud de prórroga hasta 6 meses se amplía al arrendatario y puede solicitarla hasta el 9 de agosto de 2021, de este año 2021. Esta es la otra novedad. Pues ahora entramos en la gran novedad de la reforma del 4 de mayo, que ya era hora quizá regula las juntas de propietarios que tan necesidad tenían de regulación. De hecho, pues quizá sea de las materias que en materia de propiedad más consultas han habido. ¿Qué sucedía con la Junta de Propietarios? ¿Qué sucedía con los cargos que estaban nombrados desde hace más de 1 año y no se renovaban? Todo esto parece que lo trata y lo soluciona en gran parte, porque también hay muchas incógnitas que se irán viendo con la aplicación, pero ya se apuntan, esta reforma, como insistimos, del 4 de mayo. En primer lugar, esta reforma establece la suspensión de las juntas de propietarios hasta el día 31 de diciembre de este año 2021. Por lo tanto, quedan suspendidas todas las juntas de propietarios. Ahora bien, existen 3 excepciones. La primera de ellas podrá solicitarse, como siempre es cualquier convocatoria de junta de propietarios, podrá solicitarse por el presidente o por los propietarios que supongan el 25% de la propiedad del edificio o cuyas cuotas tengan al menos un 25%, la suma de las cuotas superen el 25%. En aquellos casos que consideren o fuera necesaria para la adopción de acuerdos que no puedan demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, todo acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021 puede celebrarse en junta de propietarios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues la casuística puede ser enorme, pero ayer me preguntaba una persona, por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos que aprobar un presupuesto un presupuesto de una obra para una subvención de la Junta? ¿Se considera que eso es necesario, que no puede demorarse porque si no se pierde la ayuda? Pues quizás sí, quizás sí. Por lo tanto, en principio están suspendidas todas las juntas de propietarios, pero ya establece la primera excepción la ley para todos aquellos que no puedan demorarse hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ya veremos cómo se va aplicando. En segundo lugar, cuando se trate de acuerdos por los que se aprueben obras, actuaciones o instalaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. Es decir, cuando haya personas con discapacidad o mayores de 70 años y se necesite establecer medidas, por ejemplo, una rampa en el portal, un elevador, etcétera, etcétera, en todos esos supuestos es otro caso de excepción que sí se puede celebrar juntas de propietarios. La tercera causa de excepción y que también puede celebrarse junta de propietarios es la que quizá nos deja un poco despistados, porque dice que también podrá celebrarse juntas presenciales cuando se garanticen las medidas de seguridad en cada momento aplicables. Por lo tanto, parece que siempre que puedan garantizarse medidas de seguridad en cada momento aplicables, que sean las que determine en las comunidades autónomas, parece que sí puede celebrarse juntas de propietarios. Por lo tanto, la regla general de que no pueden celebrarse juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de este año 2021 parece que queda muy atenuada como consecuencia de la regulación que se ha efectuado. Iremos viendo, iremos informando según se vaya viendo los pronunciamientos o la doctrina, opinará la gente, pues veremos cómo se va aplicando estas disposiciones. ¿Qué consecuencias tiene el que se haya suspendido por esta reforma la celebración de junta de propietarios? Pues tiene 2 consecuencias principales. Una, que ya se suspende, es lógico,
porque es correlativo a esta suspensión de la celebración de juntas. Se suspende la obligación de aprobar cuentas anuales, presupuestos anuales o el plan de ingresos y gastos. Es obvio que si no se puede celebrar juntas, pues no se puede aprobar estas cuestiones que por la ley de propiedad horizontal es obligatorio que se aprueben anualmente, y por eso ahora se suspende esta obligación. Y en segundo lugar, que quizá era de los temas que más se ha preguntado la gente, es que también se quedan, por la suspensión de la celebración de juntas, queda prorrogado el nombramiento de todos los cargos de gobierno, de manera que la gente que ha sido nombrada durante el año 19 o incluso antes, porque hay que recordar que no se nos olvide que la pandemia, el decreto de alarma fue de marzo del año 2020, por lo tanto muchos cargos quedaron del año 19, es decir, no se han renovado ni en el año 20 y en el año 21, si se suspende la celebración de juntas, pues por eso el legislador dice que quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de este año y añade o hasta que corresponda a la celebración de la junta correspondiente. Es decir, que el nombramiento, si el 1 de enero no está, lógicamente no se va a celebrar una junta inmediatamente, pues cuando se celebre la siguiente junta quedará el cargo, sigue estando renovado y por lo tanto los nombrados están legitimados para actuar en su cargo todo este tiempo. La gran novedad es algo que en materia, por ejemplo, de sociedades mercantiles lleva regulado ya desde el principio de la pandemia, ha resuelto muchísimas celebraciones de juntas generales en sociedades, y en materia de propiedad horizontal, a mi modo de ver, ya esto es una opinión personal, no se entendía cómo esta materia no se regulaba. Voy a hablar primero de los dos sistemas que establece de celebración de juntas, además de la presencial, en aquellos casos que puedan mantenerse las garantías, las medidas de seguridad que en cada momento sean aplicables, que será la Junta de Castilla y León la que determine esas medidas aplicables. Recordemos, y hago aquí un paréntesis, que hay un decreto de noviembre que, dependiendo del nivel del estado de alarma que establece la propia Junta, en este caso, están suspendidas la celebración de juntas de la comunidad de propietarios. Ahora bien, parece que al haberse ya desaparecido el estado de alarma el 9 de mayo pasado, pues parece ser que este no será de aplicación, así lo entendemos, pero la Junta tendrá que decir algo al respecto lo antes posible. Bueno, la gran novedad, se permite la celebración por videoconferencia o por lo que yo llamo, y en otras materias se llama, por voto a distancia. En primer caso, por videoconferencia o también por conferencia telefónica múltiple, es decir, por videoconferencia hay que entender como tal pues sistemas, plataformas como Zoom, Skype, Google Meet, Teams, etc. No vamos a enumerarlas todas, son muchísimas. Y por conferencia telefónica múltiple, pues todos sabemos que las telefonías permiten pues tener una conversación telefónica a varias personas. Comunidades pequeñas pues será fácil, comunidades enormes, pues lógicamente la conferencia telefónica múltiple será imposible. Eso sí, se exige como requisitos para la celebración telemática por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a la Junta, una obligación que impone al administrador y no es fácil. Y en segundo lugar, exige, también otro requisito difícil de cumplir, que el secretario reconozca la identidad de los propietarios asistentes a la Junta y así lo exprese en el acta. Aquí, por ejemplo, nada dice de cuando los propietarios estén representados, deja muchas lagunas que se verá con la práctica, que sorprende porque, por ejemplo, en materia de sociedades sí está regulado con los casos de representación, etc. En todo caso, estas juntas se celebrarán celebradas en el domicilio en que se encuentre el secretario o el secretario administrador. Tampoco regula, por ejemplo, por qué no se puede hacer por presencial, porque se puede tomar medidas de seguridad, por ejemplo, por unas determinadas personas y otras personas telemáticas. Es decir, los dos sistemas en materia de sociedades sí se permite que sea parcialmente el que quiera por videoconferencia y el que quiera presencial. Aquí parece que solo admite que sea por videoconferencia o presencial si, excepcionalmente, sí se pueden cumplir las medidas de garantía. Y en segundo lugar, regula lo que denominaría el voto a distancia. Es decir, ya no se permite que sin celebración de la Junta se pueda llegar a acuerdos emitiendo el voto por correo postal o por medios telemáticos. Es
decir, por medios telemáticos, será por correo electrónico, por ejemplo. Siempre que pueda cumplirse las debidas garantías, primero, de participación de todos los propietarios, tiene que tenerse esta posibilidad. Segundo, que haya identidad en el remitente, que se pueda saber quién remite ese voto, y la recepción de la comunicación. Tiene que haber garantías de la recepción de la comunicación. En todos estos casos, está regulado de una forma cómo debe hacerse esta toma de acuerdos. El presidente deberá mandar estableciendo la fecha, el objeto, con absoluta claridad de lo que se va a votar, y va a haber un plazo de 10 días para establecer la votación. Por último, decir, y como ya para terminar, que se establece como causa de impugnación, además de las legales, el que los acuerdos adoptados, ya sea por videoconferencia o por voto a distancia, se haya podido cumplir todas las garantías de participación e identificación de las personas. Si no se cumple, será causa de impugnación. Juan López Contreras, letrado asesor de la Cámara de la Propiedad Urbana, gracias por apuntarnos y explicarnos estas claves de esta última reforma aprobada por el Ejecutivo. Hemos visto en materia de suspensión de desahucios, moratorias en arrendamientos, prórrogas de contratos de arrendamiento de vivienda y, por último, el tema de las juntas de comunidades de propietarios, muy interesante y que nos afecta a todos. Gracias por asistir y escuchar esta información que les ofrecemos desde la Cámara de la Propiedad Urbana junto con la nueva Crónica de León. Les esperamos en nuestra siguiente charla.